Nuestro Dios, dándole a Él siempre gracias, amén, por todo y por cada una de las cosas que Él hace en nuestras vidas. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor, vamos a ir a la carta a los Filipenses. En el capítulo 2, carta a los Filipenses, el capítulo 2, verso 12 en adelante. Convenidos, le damos lectura dándole gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Damos gracias, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Hemos leído, Dios, en ese momento su santa palabra, bendito Dios del cielo. Ahora le pedimos, Padre, que sea usted glorificado, Señor, y así manifestando, Señor, su gloria, Padre, en este momento, Señor. Sea usted, oh Dios, exaltado en este lugar, Padre, en el nombre de Jesús. Asimismo, Señor, llenando nuestro corazón, Señor, con su palabra, Señor, trayendo a nuestra vida, bendito Dios, el debido discernimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Así dando, Dios Todopoderoso, a nuestra vida, Señor, consuelo, Señor Dios del cielo y de la tierra, Padre Santo, aleluya. Sea usted supliendo, Señor, siempre cada una de las necesidades. Asimismo, Señor, llenando el corazón, Señor, afligido, Señor, restaurando la vida. Asimismo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Dios del cielo, haciendo una obra, Señor, extraordinaria siempre en cada una de nuestras vidas. Dios del cielo, le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse. Damos gracias a Dios. Amén. Damos gracias a nuestro Señor y Dios. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Alabado sea nuestro Dios. Dice el verso 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, dice la palabra del Señor. Haced todo sin murmuraciones, dice la palabra de ¿quién? De Dios. Amén, alabado sea nuestro Dios. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor, que hagamos todo sin murmuraciones, ya que, amados hermanos, debemos de saber de que vivimos como la misma palabra así lo decreta y así mismo lo dice. Y así mismo, amados hermanos, usted ha escuchado que vivimos en medio de una generación, como dice, maligna y perversa. Alabado sea nuestro Dios. No es de hoy, no es de ayer, ha sido, amados hermanos, en diferentes épocas, en diferentes circunstancias, y la palabra misma así lo dice, y que usted y yo debemos de ser luminares en este mundo, en esta generación maligna y perversa, en la cual, amados hermanos, el individualismo está al auge más grande del que usted y yo nos podemos imaginar, al auge más grande del que usted y yo nos podemos imaginar, tanto así que el individualismo piensa y cree que todo lo que él piensa, todo lo que él cree, todo lo que él hace debe ser aceptable y asimismo recibido y asimismo legalizado por usted, aceptado por usted, recibido por usted, aunque vaya en contra de la corriente, en contra de toda voluntad divina
y suprema de nuestro Dios. Y por eso es que la palabra del Señor nos manda y dice que hacer todo sin murmuraciones. El problema, amados hermanos, en el corazón del hombre, el problema en la vida del hombre es que se habitúa a vivir en una vida de murmuración. Nada lo llena, nada lo sacia, nada lo contenta, nada lo anima, nada lo hace ir hacia adelante, nada, amados hermanos, lo hace ver siempre al blanco perfecto que es Cristo Jesús, aquel que vino y se humilló ante su misma creación, ante el hombre que él mismo había creado. Ante ese hombre Dios vino y se hizo siervo, se humilló, dejó su gloria divina, dejó todo lo que él, amados hermanos, tenía, lo dejó para venir y tomar forma de siervo. Y, amados hermanos, el Señor hoy nos dice en su palabra, hacer todo sin murmuración. El problema del hombre es siempre la murmuración. Nunca está contento, nunca está complacido, y siempre, amados hermanos, en la murmuración, en la queja, lo que está y revela el hombre es en donde se mueve su vida, el eje en el cual entorna su vida. Y por eso es que el Señor hoy nos dice que hagamos todo sin murmuraciones. ¿Por qué nos dice eso el Señor? Porque en la murmuración no está Cristo exaltado. En la murmuración no está el siervo que dejó su gloria exaltado. En la murmuración no está aquel que se despojó de su trono, se despojó de su gloria para venir a la tierra y favorecer la vida del hombre, en darle salvación. No está, amados hermanos, en la murmuración no está Cristo. Alabado sea nuestro Dios. Por mucho que nosotros creamos y podamos pensar que adoramos a un Dios vivo y verdadero, pero si en nuestra vida está la murmuración, lejos está Cristo de nosotros. Alabado sea nuestro Dios. Lejos está Cristo de nosotros, y por eso que la misma palabra dice que vivimos y nos movemos en una generación maligna, en una generación que está, amados hermanos, alejada de Dios, que siempre que quiere caminar alejada de todo favor divino. Es por eso que vemos, amados hermanos, centrándonos en la nación en la cual usted y yo vivimos, centrándonos en esta nación, que, amados hermanos, aún en las escuelas el Señor está lejos de las escuelas de donde está, amados hermanos, el niño, el joven, el adulto. Está lejos. En otras épocas en la escuela todo era, amados hermanos, buscar siempre la voluntad de Dios. En esta nación en la cual usted y yo vivimos fue fundada en un término bíblico, en un término que aquellos hombres que pensaron un día, vamos a fundar esta nación, pensaron en sí, en darle al Señor toda la gloria, toda la honra. Eso es lo mismo que usted y yo deberíamos de hacer siempre. Alabado sea nuestro Dios, hacerlo todo sin murmuraciones, como dice la misma palabra. La misma palabra dice hacer todo sin murmuraciones. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en una generación, como dice, maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Alabado sea nuestro Dios. Allí en esta generación maligna y perversa, en donde usted y yo nos movemos, y donde debemos ser, amados hermanos, como dice la misma palabra, dice que para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Hacerlo todo sin murmuraciones, para que seáis ¿qué? Irreprensibles, sencillos, hijos de Dios. Alabado sea nuestro Dios. ¿Qué nos dice esto? Que la murmuración no está Dios. Y el problema del hombre, el problema de la mujer, es que nos habituamos y queremos vivir siempre en una vida de murmuración. Alabado sea nuestro Dios. De murmuración. Ese es el problema, amados hermanos, y lo que ha afectado siempre la vida del hombre y la vida de la mujer, es lo que ha afectado siempre el ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, es lo que siempre ha afectado al hombre.
esa insatisfacción que hay en el hombre, ese, amados hermanos, ese pensar en el hombre, de tener esa insatisfacción, es por vivir una vida siempre centrada en la murmuración y nunca en darle la gloria y la gloria y la honra de vida al Cristo de la gloria, aquel que vino y se humilló, amados hermanos, dejándolo todo, no escatimando el ser, como dice la misma palabra, el ser igual a Dios, sino que lo dejó todo, se despojó a sí mismo y vino a la tierra para venir y ofrecer, amados hermanos, la salvación al hombre. Eso es lo que Cristo hizo. Cristo vino, amados, despojándose de todo, de su gloria, de su trono, de todo, amados hermanos, cuanto Él tenía. Él no escatimó. Pero el problema y el diario vivir en la vida del hombre y lo que aleja, amados hermanos, al hombre de esta voluntad divina y maravillosa es el estar centrado siempre en la murmuración. La murmuración nunca lo va a llenar, la murmuración nunca lo va a acercar a Dios, es más, lo va a alejar cada día más de la presencia divina de nuestro Dios. Es por eso que la palabra misma dice: ocupaos, dice la palabra del Señor, en vuestra salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. Ocupaos, dice, en vuestra salvación con temor y temblor. Un temor, amor sagrado, un temor divino, un temblar que nos haga temblar al escuchar y a leer su palabra. Ese temblor es que debe de haber en nuestra vida, en mi vida y en su vida. Un temor sagrado, un temor divino a ese Dios maravilloso que es sobre todas las cosas. Un temblor en mi vida, que cuando lea su palabra esté en mi vida ese temblor maravilloso, como dice el Salmo 119, 120. Dice: mi carne se estremeció al oír tu palabra y los juicios tuyos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice el Salmo. Mi carne se estremeció al oír tus juicios, al oír, dice tu palabra y tus juicios. Se estremeció mi carne, se estremeció mi vida, se estremeció en todo lo que soy. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Y por eso, amados hermanos, la palabra de Dios nos manda a que hagamos todo sin murmuraciones a ese Dios maravilloso. Que siempre estemos, amados hermanos, sencillos, irreprensibles, hijos de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos acaba de decir en el momento en el cual la hemos leído. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Lo mismo que dice la palabra, la Biblia que yo tengo, es lo mismo que dice la Biblia que usted tiene. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Pero ¿cuál es el problema? ¿Hace cuánto usted y yo tuvimos una murmuración? ¿Hace cuánto usted y yo tuvimos una contienda? ¿Hace cuánto lo tuvimos? ¿Hace un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses? ¿Hace cuánto? ¿Hace 15 días, 7 días, 3 días, ayer, hoy mismo? Ese es el problema. Ese es el problema de la humanidad, ese es el problema del hombre, ese es el problema de la mujer. Centrarse en la murmuración, centrarse en la contienda, centrarse, amados hermanos, en todo aquello que no lo acerca a ese Dios maravilloso, que no lo acerca, amados hermanos, nada a esa humildad divina que Cristo vino y mostró en la cruz del Calvario. No nos acerca nada a esa humildad que Cristo vino y mostró, viniendo a morir a la cruz, viniendo, amados hermanos, a humillarse ante la creación. No muestra nada de esa humildad que Cristo vino y presentó al hombre. La murmuración y la contienda no muestra nada. Lo que Cristo es, lo que Cristo vino y hizo en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor, volviendo al principio del capítulo, el verso 7, mire lo que dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
y muerte de cruz. Y estando, y sino que se despojó de a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Hecho qué? ¿Semejante a quién? A los hombres. Hecho semejante, dice, a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso fue lo que Cristo hizo. Porque eso es que la murmuración mía y la murmuración suya no nos acerca a Dios, nos aleja de Dios. La murmuración suya y mía, la contienda suya y mía, no me acerca a Dios, me aleja de Dios, me aleja del favor divino. Es por eso que el Señor dice que nuestra salvación la debemos de cuidar con temor y temblor, alabanza de nuestro Dios, un temor sagrado, un temor divino. Eso es lo que Dios dice en su palabra, y eso es lo que nos cuesta a nosotros hacer. Nos cuesta hacer, nos cuesta llevar a cabo. Por eso que si entramos a una reunión y en esa reunión hay susurro, hay murmullo, luego parece que fuéramos automáticos, inmediatamente vamos y nos sentamos en este grupo, porque como que nos llama la atención la naturaleza. Como que nos llama la atención, como que estamos habituados a eso, y como que camináramos automáticamente y vamos y nos sentamos en ese grupo sin conocer a la gente muchas veces, pero nos hacemos parte de ese susurro, de esa murmuración, sabiendo que eso me va a alejar de tener en mi vida un temor sagrado, un temor divino. Va a dejar mi vida de tener ese temblor a la palabra de nuestro Dios. Nos va habituando. Y eso es lo que pasa cuando vivimos, amados hermanos, y nos habituamos a ese estilo de vida, a lo cotidiano, al diario vivir. Nos aleja mucho. Y eso es lo que pasa. Y por eso es que la misma palabra nos dice. Dice el verso 12, sigue con su lectura. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos, dice, en vuestra salvación con temor y temblor. Pues que alguien dijo por ahí que muchas veces decimos nosotros, el mundo necesita a Dios, el mundo necesita a Dios. Más bien deberíamos decir que la iglesia necesita a Dios, la iglesia necesita a Cristo. ¿Para qué? Para que podamos ser iluminados verdaderamente en este mundo de generación maligna y perversa, para que podamos ser verdaderamente iluminados en ese mundo. No es el mundo, es la iglesia que necesita, vamos a centrarse y ver verdaderamente en su salvación. Con temor y temblor. ¿Para qué? Para que pueda ser luminar en ese mundo, como dice la palabra. Para que se pueda ser irreprensible y sencillo, hijo de Dios. Siempre. Saber, amados hermanos, saber que lo que Cristo está haciendo en mi vida es mucho más importante que lo que Él hace a través de mi vida. Es mucho más importante lo que Cristo está haciendo en su vida que lo que usted piensa que está haciendo usted. Más importante. Es más importante. Dice el verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Él, amados hermanos, el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es allí, amados hermanos, donde yo me centro y digo que lo que Él está haciendo en mi vida es mucho más importante que lo que Él puede hacer a través de mi vida. Es mucho más importante la obra de redención que Él está haciendo, la obra de restauración que Él está haciendo en mi vida, que lo que Él puede hacer a través de mi vida. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y eso es lo maravilloso. Eso es lo maravilloso. Dice la palabra del Señor, verso 15. Verso 15 nos dice: para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es lo que la palabra del Señor dice.
Por eso es que la murmuración siempre nos va a alejar del favor divino. La murmuración, la contienda, en la cual el hombre y la mujer están más habituados. El hombre y la mujer tienen que saber que eso los va a alejar cada día y cada vez más de ese favor divino, de esa entrega divina, de esa abnegación divina. Lo va a alejar. Por eso que vemos, amados hermanos, vemos, como les lo dije hace un momento, que en la murmuración siempre va a haber una insatisfacción en el corazón del hombre. En la murmuración siempre el hombre va a tener esa insatisfacción de que nada lo va a llenar, nada le va a suplir su necesidad. Y siempre en la murmuración y en la queja lo que va a reflejar es el aro, el eje donde su vida está, amados hermanos, en el entorno. Eso es lo que va a reflejar. Pero nunca va a reflejar al Cristo de gloria. Nunca va a reflejar al que vino y se humilló. Nunca va a reflejar aquel que se despojó de toda su gloria. Nunca va a reflejar aquel que se humilló y vino a la tierra para ofrecer salvación. Nunca va a reflejar esa humildad de siervo de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Por eso Él dice que seamos luminares. ¿Luminares en dónde? En el mundo y en todas partes, luminares. Que nuestra vida sea sin murmuraciones. Que no nos habituemos a ese estilo de vida. Que no nos habituemos, amados hermanos, a lo cotidiano de la vida. Que eso es fácil, como lo dije hace un momento. Es lo más fácil, es como el caminar más fácil en la vida del hombre, en la vida de la mujer, y llevarse y dejarse, vamos a llevar a la contienda, a la murmuración. Pero Dios nos manda a que todo lo que hagamos lo hagamos sin murmuraciones, para que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Mira lo que dice el verso 17. Verso 17 dice: pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del evangelio. Perdón, el 17 del capítulo 2. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y aunque sea, dice, derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Mira lo que la palabra del Señor dice. Este hombre estaba dispuesto a dar su vida, vamos a dar su vida, para que todos aquellos vivieran una vida sin murmuraciones, entregada a Dios, abnegada a Dios, sacrificada siempre, amados hermanos, a ese Dios maravilloso. Este hombre estaba dispuesto a dar su misma vida para que la fe de aquellos fuera una fe, amados hermanos, una fe que fuera de aumento en aumento, como dice la misma palabra, que nuestra fe vaya de crecimiento en crecimiento, de aumento en aumento, así como el día, hasta llegar a la plenitud del mediodía. Así Dios manda que sea siempre nuestra entrega. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Mira lo que dice el verso, lo que dice Hechos, el capítulo 2. El capítulo 2 del libro de los Hechos dice, y el verso 40, y con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y con otras muchas palabras, dice, testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Es lo que estamos viendo. Vivimos, amados hermanos, en la actualidad, en la generación en la cual a usted y a mí nos ha tocado vivir. Es la generación más indolente. Es la generación más indolente.
hijos rebelándose a sus padres, no queriendo nada de Dios. Y por eso que leíamos, amados hermanos, en la palabra que leíamos al inicio del servicio, hablaba de Daniel, hablaba de Jacob, hablaba de Abraham. ¿Y qué decía? Ni aún estando esto, decía, esta generación podrá ser salva. Ni aún estando estos tres justos, esta generación podrá ser salva. Ni aún con sus oraciones, ni aún con sus intersecciones podrá esta generación maligna ser salva. ¿Por qué? Amados hermanos, porque siempre, amados hermanos, tenemos de saber que en la actualidad en la cual hoy usted y yo vivimos en una generación la cual no quiere nada con Dios. Es por eso que el individualismo está tomando un auge tan grande, tan elevado, amados hermanos, que el ser, sea hombre, sea mujer, ellos dicen que lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, tú lo debes de aceptar, lo debes de recibir, le debes de dar legalidad y asimismo lo debes de respetar, aunque vaya en contra de todo favor divino, de toda voluntad divina y maravillosa. Pero tú lo debes de aceptar, tú lo debes de recibir, tú le debes de dar legalidad. Eso es lo que dice la generación de la cual está hablando acá. Pero Dios nos manda a que todo lo que hagamos, lo hagamos que es sin murmuraciones, sin contiendas, para que seamos, dice, irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Mira lo que nos lleva, amados hermanos, nos lleva a ser, amados hermanos, a nosotros, cuando vivimos en la voluntad de Dios. La murmuración nos lleva y nos aleja de Dios. Pero cuando vivimos sin murmuración, sin contienda, nos hace, amados hermanos, sentirnos irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Hijos de Dios. Y entonces vamos nosotros a ser luminares en este mundo. Es por eso que no es el mundo el que necesita a Dios. Es la iglesia que necesita a Dios para que el mundo pueda sentir la gloria de Dios, amados hermanos. La iglesia, la que siempre debe de entender que todo debe de ser sin murmuraciones. ¿Para qué? Para poder ser irreprensible y sencillo hijo de Dios en humildad, tal cual aquel que vino y murió en la cruz, tal cual aquel que vino y se despojó de todo, tal cual aquel que vino y dejó su gloria, tal cual y aquel que vino que dejó su reino, tal cual y aquel que vino que dejó todos sus privilegios para venir a la tierra y mostrar una salvación a la vida del hombre, Cristo Jesús. Eso fue lo que Cristo hizo. Eso es lo que Cristo hizo, amados hermanos. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. El Salmo 119. Dice el Salmo 129, el verso 120, mi carne se ha estremecido por temor a ti, y de tus juicios tengo miedo. Mi carne, dice, se ha estremecido por temor a ti, y de tus juicios tengo miedo. ¿Vivirá el hombre así? ¿Vivirá esta generación maligna y perversa así, de esta manera, como dice el salmista? Mi carne se ha estremecido, como dice, con temor y temblor. Mi carne se ha estremecido por temor a ti, de tus juicios tengo miedo. ¿Será que esta generación vive de esa manera? ¿Será que vive con temor? ¿Será que vive teniendo miedo de los juicios de Dios? ¿Será que vive así? No, no vive así. ¿Por qué? Porque no quiere nada de Dios. Pero hoy, amados hermanos, la palabra del Señor nos dice que hagamos todos sin murmuraciones, sin contiendas. ¿Para qué? Para que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Que no corramos en la misma corriente que el mundo está llevando.
sino que nuestra carrera debe de ser hacia arriba, hacia donde viene de donde viene nuestro Redentor. Nuestra carrera debe ser hacia arriba, amados hermanos, sabiendo que de arriba es que esperamos a nuestro Redentor, sabiendo que de arriba es que esperamos al Salvador de nuestras almas, sabiendo que de arriba es que esperamos a aquel que un día vino y murió en la cruz del Calvario y dio vida, y vida en abundancia a la vida del hombre. Eso es lo que Dios dice, que nuestra carrera debe ser siempre hacia arriba. Hacia arriba. Dice la palabra del Señor. Mire lo que dice. Con humildad debido al egocentrismo innato de la humanidad caída, que no valora nada la humildad. Eso es lo que la humanidad está haciendo. La humanidad no está valorando nada la humildad. Es por eso que, amados hermanos, en la generación maligna y perversa que ha existido en otros tiempos también ha existido, pero hoy como que el auge es más grande, tanto así, amados hermanos, que las personas se molestan y se enojan y todo les ofende. Todo les ofende. Las personas ni los están mirando, pero la persona piensa que le están mirando y que se siente mal y está ofendida porque piensa que a él es que lo están mirando, y aún la mirada no es hacia él, sino tal vez hacia otro lado, pero él piensa que a él es que lo está mirando y está ofendido ya porque piensa que la mirada es para él. Pero la palabra del Señor dice que todo nuestro entorno, nuestra vida sea sin murmuraciones, sin contiendas. Eso es lo que pasa muchas veces. Miramos el mirar y pensamos que el mirar viene hacia nosotros. Y tal vez el mirar está lejos de la vida de nosotros, lejos de nuestra cabeza. Pero pensamos que es a mí que viene el mirar. Por eso es que le han llamado a esta generación. ¿Sabe cómo le han llamado? A la generación en la cual usted y yo vivimos. ¿Sabe cómo le han llamado? La generación de cristal, de vidrio, que con todo se rompe, que todo le molesta, que todo lo ofende. Pero el que sabe y siente y piensa lo que es en Cristo, que es Jesús, y amados hermanos, sabe que es hijo de Dios, sabe que nada le va a molestar. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra vida debe ser sin murmuraciones, y eso es lo que nos cuesta muchas veces a nosotros hacer, sabiendo que eso de vivir en murmuración, en contienda, nos va a alejar de Dios, nos aleja de Dios, nos lleva, vamos a estar lejos de Dios. Y es por eso que el Señor dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Este pueblo, dice, de labios me honra, pero su corazón está lejos. ¿Y qué tan lejos está nuestro corazón? ¿Qué tan lejos está nuestra lengua de nuestro corazón? No está muy lejos. No está muy lejos. Pero cartográficamente usted pone, vamos a ver, la separación entre la boca y el corazón, y va a haber una distancia lejísimas. Y por eso que el Señor dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Y es ahí donde Dios, que conoce todas las cosas, sabe lo que en nosotros hay. Dios, que conoce todo, sabe lo que en nosotros hay. Alabanza a nuestro Dios. Dice la palabra del Señor, el verso, el Hebreos, el capítulo 7, el verso 25. Mira lo que dice: puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Puede salvar, dice, perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Sabemos que tenemos un intercedor, Cristo Jesús.
Y dice que Él está siempre dispuesto a salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Es por Jesucristo siempre que vamos a tener la bendición del Padre. Sin Jesucristo nadie, amados hermanos, nunca tendrá, amados hermanos, ese acercamiento a Dios. Es por Él y siempre será por Él, porque Cristo Jesús es la respuesta. Cristo Jesús, amados hermanos, es el camino, la verdad y la vida. Y si dice que es por Él, todo es por Él, amados hermanos, y debemos de entender eso nosotros en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, que nuestra vida debe ser sin murmuraciones. ¿Para qué? Para que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Eso es lo que debe de ser nuestra vida. Pero no crea que solo aquí es el problema. El problema es en todas partes. El problema es en todas partes. Porque como nos habituamos a ese estilo de vida, ese estilo de vida me llama más a mí la atención. Vivir en ese estilo de vida a mí me llama más la atención. Sabiendo que eso va a quebrantar la voluntad divina de nuestro Dios. Sabiendo que eso me va a alejar de esa voluntad suprema y maravillosa de nuestro Dios. Por eso es que, amados hermanos, vivimos en esa insatisfacción, en esa inconformidad de vida en la cual tenemos. Nos parece que lo que nos pasa no lo merecemos y que merecemos solamente lo mejor, y que cualquier dificultad, problema, angustia que nos esté pasando no la merecemos, porque nos ofendemos y vivimos en la murmuración, vivimos en la contienda, la cual Dios nos dice en esta mañana que no debemos de vivir de esa manera, alabado sea nuestro Dios, sino que debemos de vivir como en la humildad que Cristo Jesús vino y nos mostró, amados hermanos, despojándose de todo. Amados hermanos, por tanto, dice la palabra del Señor en el inicio del capítulo: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Sintiendo una misma cosa. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es lo difícil. Es lo difícil. Completad mi gozo, dice el Señor. Completad mi gozo. Eso es lo que dice el Señor. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué nos habla ahí? Que haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Que haya en nosotros el pensar que hubo en Cristo Jesús. Que haya en nosotros el sentir, el pensar, el caminar que hubo en Cristo Jesús. Y que esté en nosotros ese mismo sentir. Y que esté en nosotros esa misma cosa. Alabado sea nuestro Dios, ese mismo amor. Porque es el mismo amor que se ha derramado en todos. Y nadie es más ni menos que otro, sino que todos somos iguales en Cristo Jesús. Alabado sea nuestro Dios. Nadie es más ni menos que otro. Por eso es que nadie puede sentirse, amados hermanos, afectado por las circunstancias. Nadie debe sentirse afectado por las circunstancias, afectado por el entorno, afectado por lo que le pasa, sino que reaccionar siempre, amados hermanos, siempre sabiendo que el Cristo de gloria es el que está en su vida, y así va a responder siempre en cualquiera sea la circunstancia, porque el problema no va a ser lo que le pase, el problema es cómo usted va a reaccionar a lo que le pasa, y en Cristo Jesús vamos a reaccionar siempre sabiendo que Él fortalece nuestra vida. Él fortalece siempre nuestra vida. ¿No es así lo que dice, no es así mismo lo que dice la palabra del Señor? Que Él es nuestra fuerza. Él es nuestro libertador. Él es nuestra fortaleza. Él es la roca firme, inamovible en nuestra vida. ¿No es lo que dice la palabra de Dios? Que Él es una roca firme. Y el que está sobre la roca, nada lo puede mover. Nada de lo que venga lo podrá mover. ¿Por qué? Porque siempre va a reaccionar sabiendo que de Él siempre recibirá fortaleza. Alabado sea nuestro Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nada hagáis por contienda o por vanagloria.
Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Nada hagas por contienda, por vanagloria, antes bien, estimad a cada uno como superiores de sí mismo. Nos cuesta, como muchas veces, hasta aún como esposo nos cuesta. Como esposa también. Nos cuesta. Pero ¿qué es lo que dice? Pues es que la palabra del Señor dice que ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y quiere decir que cuando yo venga y lea esta palabra haga temblar, estremezca mi carne, me haga temblar de lo que yo estoy leyendo, porque lo que yo estoy leyendo es palabra de Dios, palabra que Él, amados hermanos, nos ha dejado. ¿Para qué? Para que me guíe hacia el cielo glorioso, en donde Cristo Jesús mismo fue a preparar morada. Eso es lo que la palabra del Señor tiene que hacer y causar en mi vida. Un temor sagrado, un temor divino. Un temblar en mi carne de que lo que yo estoy leyendo es palabra de Dios. Por eso es que la palabra misma de Dios es la que siempre va a confrontar al hombre. No es el dicho de ninguna boca. No es el dicho de ninguna boca, jamás, nunca. Sino la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que siempre va a hacer temblar el corazón del hombre. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino a cada cual también por lo de los demás. Miren lo que dice la palabra del Señor, el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Él? Dejarlo todo. Despojarse de todo. Poner siempre de manifiesto que se despojó de todo. Dejó su gloria. Dejó su trono. Para venir, y por eso haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire, al Dios del cual usted y yo adoramos, Él hizo todo esto. Y Él nos dice hoy que haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿En dónde? En nosotros. En nosotros. ¿Y cuándo va a estar este sentir que hubo también en Cristo Jesús en nosotros? Cuando dejemos de vivir una vida en murmuración, dejemos de vivir una vida en contienda, dejemos de vivir una vida más o menos que nos aleje de Dios y nos centremos siempre en tener ese sentir, ese deseo que hubo también en Cristo Jesús en nuestra vida. ¿Para qué? Para que ese sentir nos acerque a la gloria, nos acerque a la gracia, nos acerque a la bondad, nos acerque a la misericordia divina de nuestro Dios. Y por eso es que nuestra salvación debe de ser siempre con temor y temblor, en todo momento, en todas partes, en donde quiera que nos movamos, debe de ser así. No solamente cuando estamos, amados hermanos, dentro de un recinto, no. Porque eso es lo que pasa, nos habituamos a que solo cuando estamos en el recinto es que nuestro comportamiento es, amados hermanos, acorde al recinto, acorde a donde estamos. Pero la palabra del Señor dice que siempre sea siempre así, ese sentir con temor y temblor en nuestra vida. El verso 6 dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice, el cual, dice, siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó de todo. Era Dios y no se aferró, sino que se despojó de todo y vino a la tierra a mostrar una salvación. ¿Y qué es lo que el Señor dice? Que nos despojemos a nosotros de toda murmuración, de toda contienda. Dice el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y muerte de cruz. Eso fue lo que Cristo Jesús hizo. Por eso la humillación y la exaltación de Cristo
debe causar en nosotros algo grande, algo maravilloso. La humillación y la exaltación de Cristo debe de ser causa en nosotros de vivir una vida sin murmuración. En la humillación y exaltación de Cristo en la cruz del Calvario, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, debe de ser causa en nuestro corazón, en nuestra vida, de vivir una vida sin murmuraciones, sin insatisfacciones en nuestro corazón, en nuestra vida, vamos sintiéndonos siempre llenos de su gloria, llenos de su gracia, llenos de su amor, llenos de tanta misericordia que Él vino a derramar en nuestros corazones. Pongámonos de pie, démosle gracias a nuestro Dios en esta preciosa tarde. Amén. Vamos a darle gracias